Bienvenidos sean todos a una entrega más de Versículo Explicado. En este video vamos a profundizar en los 7 sellos del Apocalipsis. Y bien, comenzamos. Primer sello, el Anticristo. En el anterior video hablamos profundamente de la revelación del Anticristo, el cual es el primer sello según la profecía de Apocalipsis. Aunque el Anticristo reinará 7 años, a la mitad de estos habrá un cambio, de ciclo que será determinante para el cumplimiento de las profecías. Daniel 9:27. Los 3 primeros años, aunque se les conoce como tribulación, en realidad no son de persecución sino de engaño y establecimiento del reino del Anticristo. En 1900, el capítulo anterior aprendimos que con la apertura del primer sello, el Anticristo se manifestará con un gran poder engañoso para confundir a las personas y hacer que el mundo se rinda a sus pies. Aprendimos también que este personaje creará un solo gobierno, una sola religión, un tratado de paz para todo el mundo y en 1100% así, especial para el Medio Oriente. Pero todo eso llevará tiempo, por lo que los primeros 3 años y medio se tratan solo de un tiempo de engaño durante el cual el Anticristo podrá establecer su imperio dictatorial. No obstante, cuando se cumplan los 3 años y medio, comenzará entonces la segunda fase de la tribulación, conocida en la Biblia como la Gran Tribulación, y que durará también 3 años y medio. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. La Escritura luego añade que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12:7. En esta profecía, la palabra tiempo se refiere al periodo de un año, por lo que se da a entender que este periodo durará 3 años y medio. También en 1900, Apocalipsis 12, donde se habla de la persecución que el Anticristo ejercerá sobre Israel, vemos que dice que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Y por último, en Apocalipsis 13 se indica que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13 a 5. En ese segundo periodo de gran tribulación, el Anticristo cambiará su estrategia, mostrando su verdadero carácter malvado. Él perseguirá a Israel, decapitará a los creyentes en Cristo y obligará a todos a usar su marca. 6:66. Sin embargo, la gran tribulación se caracterizará principalmente por los terribles juicios de Dios que sobrevendrán sobre la tierra para castigar a los pecadores. La ira divina descenderá del cielo de la misma forma que sucedió en el diluvio. Génesis 7 y en Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Solo que esta vez será mucho peor, porque no solo la gente morirá, sino que habrá previamente tanto sufrimiento que Jesús mismo lo definió diciendo que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Es verdad que la Biblia enseña que Dios es amor, pero muchos ignoran que Él es también fuego consumidor que devora a sus enemigos. Hebreos 12:29. A través de la historia hemos visto la arrogancia del hombre impío, rebelándose contra Dios, blasfemando contra Él y aprobando leyes en contra de su palabra. Y, por algún tiempo, Dios ha sido paciente y misericordioso, sin actuar según lo que la humanidad merece con el fin de darle tiempo para que se arrepienta. Y en gran medida, la Iglesia es responsable de la prolongación de esa misericordia sobre nuestro mundo, ya que ejercemos de cierta manera el oficio del sacerdocio, rogando a Dios a favor de los nuestros. Sin embargo, cuando la Iglesia sea levantada, ya no habrá nada más que detenga la ira de Dios, quien mandará grandes juicios sobre la tierra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Por eso el apóstol Pablo advirtió de la siguiente manera: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2:4-9. Veamos ahora el segundo sello. En cuanto a la apertura del segundo sello, la palabra dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros.
y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3, 4. Este segundo jinete, montado sobre un caballo de color rojizo y que llevaba una gran espada, representa la guerra que se desatará sobre toda la tierra. El Sims pasaje señala que a este jinete le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, lo que da a entender que el anticristo sí logrará cierta paz sobre la tierra, aunque falsa y temporal, a través de los tratados de paz que hará en el Medio Oriente y todo el mundo. No obstante, cuando el Cordero abra el segundo sello, todo el engaño del anticristo se derrumbará y la guerra que tanto la gente había temido vendrá a la tierra. Los tratados de paz serán rotos y se volverá nación contra nación, dando así por inválido el enunciado de paz y seguridad. En la visión de Daniel 7, donde el anticristo es presentado como un cuerno pequeño que surge de la bestia con 10 cuernos, se afirma que derribaría a otros 3 cuernos en su manifestación. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 7:24. Tal parece que de los mismos 10 reyes que harán alianza para darle el trono al anticristo, 3 de ellos se rebelarán contra él en algún momento, lo cual pudiera ser uno de los factores de la guerra que se desatará. También el tratado de paz que el anticristo habrá hecho con Israel se romperá, y esto provocará la guerra entre las naciones árabes e Israel. Este último se defenderá, pero se verá superado y tendrá que huir al desierto, como veremos más adelante. Además, seguramente se desatarán numerosas guerras civiles y disturbios en los pueblos, creando un caos mundial, y todo como resultado de haber puesto su confianza en el hombre y no en Dios. La Biblia establece: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Aunque el anticristo prometerá paz y seguridad, cuando llegue la gran tribulación no la podrá conseguir más. Hay uno solo a quien la Biblia llama príncipe de paz. Isaías 9:6. Y ese es Jesús. Analicemos el tercer sello. Cuando el Cordero abre el tercer sello, Juan lo describe así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:5-6. Este tercer jinete representa el hambre y la escasez que vendrán sobre toda la tierra como resultado de las grandes guerras que tuvieron lugar luego de la apertura del sello anterior. La balanza en la mano del jinete era el instrumento usado antiguamente para calcular el precio de los alimentos. La frase 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario nos anuncia una inflación como nunca antes, ya que un denario en el tiempo de Juan era el salario de un día en moneda romana. Esto indica que el sueldo de un día solo alcanzará para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Es decir, una persona tendrá que trabajar toda una jornada para obtener únicamente la comida suficiente para ese día. La Biblia relata acerca de una gran hambruna e inflación que hubo en Samaria en el tiempo del profeta Eliseo, cuando la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Segunda Reyes 6:25. El pasaje además narra que había tanta desesperación que las mujeres se estaban comiendo a sus propios hijos, cayendo en el canibalismo. Por lo tanto, si así fue allá en ese tiempo, imaginemos cómo será durante la gran tribulación, cuando se padecerá la miseria y el hambre como nunca antes en la tierra. Sin embargo, resulta esperanzador leer que a este tercer jinete del caballo negro se le ordena no tocar el aceite ni el vino. Mucho se ha debatido sobre qué pudieran significar estos 2 elementos que el hambre no puede tocar. Y, aunque algunos piensan que se refiere a ciertos tipos de alimentos que no escasearán, todo parece indicar que se trata de un mensaje simbólico acerca de la protección de Dios sobre el pueblo de Israel, el cual será sustentado por él para que las plagas no los toquen, como sucedió en el desierto a la salida de Egipto, o como fuera alimentado Elías en el arroyo de Kerit. Primera Reyes 17. Sigamos analizando. El cuarto sello. En el cuarto sello vemos al último de los 4 jinetes, y Juan lo describe así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7, 8. Este cuarto sello nos presenta un cuadro terrible que vendrá como resultado de la guerra después del segundo sello y el hambre luego del tercero, y se trata de la misma muerte, la cual tocará la vida del 25% de la población mundial, es decir, la cuarta parte de la tierra. Más de 1.900 millones de personas morirán debido a las guerras, el hambre, las pestilencias y las fieras salvajes. Esto se parece mucho a lo que Ezequiel había profetizado cuando dijo: por los cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Ezequiel 14, 21. Sencillamente será un tiempo terrible de gran ira celestial sobre el mundo entero, y nadie podrá pararlo, porque Dios estará airado contra las naciones. Continuemos con el quinto sello. Cuando el Cordero abre el quinto sello, Juan observa la siguiente visión que relata una de las profecías que más asustan a muchos creyentes. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como ellos. Apocalipsis 6, 9, 11. Cuando el anticristo vea la ira de Dios siendo derramada sobre la tierra, destruyendo la paz y la seguridad falsas que este malvado había implantado para engañar al mundo, se volverá con gran furia contra Israel y todo aquel que se niegue a ponerse la marca 666. Apocalipsis 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. En la gran tribulación millones de personas se negarán a seguir al anticristo, porque sabrán lo que significa hacerlo. Entre ellas estarán aquellas personas que tenían conocimiento de la palabra, pero que en el momento del rapto se hayan quedado junto con todos los judíos que se convertirán en ese tiempo. Por lo cual, la bestia los perseguirá y matará a través de la decapitación, ya que en 1900 y Apocalipsis 24 se les llama decapitados a estos mártires. Y en la apertura del quinto sello, Juan observa las almas de ellos posicionadas debajo del altar, pidiendo venganza contra sus enemigos. Sin embargo, se les dice que esperen hasta que se complete el número de sus hermanos que también han de ser muertos. Es probable que la visión de Juan en Apocalipsis 7:9 de una gran multitud que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero se refiera al momento final, cuando ya estará completado ese número de mártires. Las almas de esos santos que morirán permanecerán en el cielo durante las bodas del Cordero, pero en la segunda venida de Cristo se les permitirá resucitar para reinar con el Señor en el milenio. Apocalipsis 24. Sigamos viendo el sexto sello. Las Escrituras dicen: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12, 17. Nunca antes, con excepción del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, el hombre ha visto tanta ira de Dios manifestada sobre la creación. Sin embargo, cuando se abra el sexto sello, se verán cataclismos impresionantes, como no lo han podido imaginar ni los mejores productores de Hollywood, y hasta los mismos impíos tendrán que reconocer que lo que están viendo es fruto de la ira de Dios, por lo cual sentirán gran temor. En primer lugar, habrá un gran terremoto que sacudirá la tierra tan violentamente que los montes y las islas se removerán y se desplazarán de su lugar. Luego, el sol se oscurecerá por completo, como sucedió en la 9ª plaga en Egipto, Éxodo 10, y la luna se volverá como sangre, refiriéndose quizás a un gran eclipse. El pasaje dice también que las estrellas caerán del cielo.
tal vez haciendo alusión a una fuerte lluvia de meteoritos gigantes. Y como si fuera poco, dice además que el cielo se desvanecerá como un pergamino, lo cual será un evento que nuestra mente no puede ni siquiera imaginar. Será sin duda un cataclismo jamás visto en la historia, así como Jesús lo predijo en Mateo 24:29. Y la profecía indica que cuando los hombres impíos vean estos fenómenos, clamarán de pavor reconociendo que Dios está airado contra ellos, por lo que buscarán dónde esconderse. Resulta curioso que a Adán le sucedió de igual manera cuando pecó contra Dios. El pecado le provocó temor y lo impulsó a esconderse. Sin embargo, Apocalipsis 7 presenta una visión que se pone de manifiesto entre el sexto y el séptimo sello, por lo que tenemos que mencionarla. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:1-3. Note que a pesar del fuerte terremoto y el fenómeno en los cielos, Dios no permitirá todavía que haya un daño masivo sobre la tierra, como sí veremos, luego de la apertura del séptimo sello. Y no lo permitirá para darle tiempo a la tarea de sellar a los 144,000 israelitas que serán separados para Dios. En otro capítulo aprenderemos acerca de quiénes ellos pudieran ser. Veamos, el séptimo sello. Juan continúa relatando su visión. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8:1-6. Sabemos por la Biblia que el cielo es un lugar de sumo gozo y alegría, donde se alaba a Dios permanentemente con cánticos y alabanzas. No obstante, cuando se abre este séptimo sello, algo inusual sucede, y es que en el cielo se hace silencio. Cuando el cielo se calla, es porque Dios se ha levantado de su santa morada para actuar. Zacarías 2 dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Zacarías 2:13. Así que Dios se pondrá de pie para actuar y responder al clamor de su pueblo por justicia, mientras que un ángel añadirá incienso a las oraciones de los santos en el altar del incienso, él mismo debajo del cual estaban las almas de los mártires en el 5.º sello. Y con la apertura de este último sello, toda la ira de Dios será derramada sobre la tierra, a través de juicios que son representados por 7 trompetas que los ángeles tocarán. En el Antiguo Testamento las trompetas servían comúnmente para anunciar eventos importantes y dar señales de alerta, de modo que cuando cada uno de estos ángeles toque la trompeta, estará dando el anuncio de un nuevo juicio divino. Consideremos qué significa cada trompeta. Y bien, mi querido siervo de Dios, hemos visto los 7 sellos del Apocalipsis. No olvides dejarnos en los comentarios qué otra profecía te gustaría que analicemos. Dios te bendiga grandemente, Que cabalga sobre el cielo, el que fue, el que es y ha de venir.